Bueno, como digo, por ese motivo Carlos recibió varios premios internacionales y es uno de los autores de la colaboración LIGO. Si uno va al trabajo, al primer trabajo, la detección de la onda de 2015, la primera onda, ahora hay una cantidad enorme, ¿cuánto? Decenas de ondas ya, de eventos ya detectados, más o menos. Este, Carlos es uno de los autores de la colaboración, son 1000 autores. 3 de ellos son argentinos o 4, ya no recuerdo bien, porque está Mario Díaz, que dio la última conferencia acá en el IAFE hace 2 semanas. Está Gabriela González, que era la vocera oficial de la colaboración LIGO en ese momento. Y Pedro Marronetti, ¿está en ese paper? No. No. Bien. Bueno, como digo, Carlos se fue del IAFE a principios de los 90, pero nos hemos reencontrado muchas veces por el mundo en distintas conferencias y yo quería mostrar una foto de uno de esos reencuentros. Con esto intento sorprenderlo un poco a Carlos. Tenía bigote. Bueno, acá está Carlos, acá está Mario Castañino, que es nuestro director. La biblioteca del IAFE lleva el nombre de Mario Castañino. Está Alejandro Gangui, que está acá, sentado allá atrás. Y hay otros personajes, por ejemplo, está Baylock Hu, que fue el director de la tesis de Esteban Calceta en Estados Unidos, James Bardeen, Alexei Starobinsky, Polarski, sí, Robert Wall, y bueno, hay 2 más que no sabemos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Y el inspector Clouseau aquí? ¿Qué hace? Estoy yo detrás de la cámara. Y el mástil que está para Starobinsky tiene la bandera de las cruzadas, de la primera cruzada, porque estamos en el castillo de Godofredo de Bouillon, que fue el que llevó adelante la primera cruzada, si no me equivoco, o uno de los que llevó adelante la primera cruzada. Bueno, muy bien. ¿Esto dónde era? ¿En Bélgica? En Bélgica, sí, al suroeste de Bélgica, casi en la frontera con Francia. Mirá. Espectacular. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, los dejo con Carlos Lustó. Bueno, gracias por la presentación. Vamos a las preguntas directamente porque ya dijo todo lo que tenía que decir y más. No sé si tienen preguntas, las tomo. Bueno, muchas gracias, Rafael. Como él dijo, nosotros en realidad fuimos en algún modo fundadores también del IAFE, porque cuando se estaba por inaugurar el IAFE, nosotros creo que se había consumado todo el presupuesto y no se terminó de construir. Entonces teníamos los escritorios acá donde es el comedor. Entonces, bueno, nosotros queríamos movernos a la oficina, pero la oficina no estaban terminadas esas cosas, entonces decidimos entre nosotros terminar la construcción del IAFE y hacer todas las conexiones de electricidad, de lámparas, de ventiladores, terminarlo el 10% que faltaba. Lo hicimos nosotros a nuestro riesgo, así que si tienen problemas de electricidad o no les funciona algo, es nuestra culpa. Bueno, volviendo un poco al trabajo que les quería contar. Este es nuestro centro donde tenemos computadoras que nosotros fuimos comprando, clase de computadoras. Hay una segunda fila atrás que aquí no se ve y que es la que nos permite hacer estas simulaciones de colisiones de agujeros negros. Y este es uno de los espejos del LIGO original, uno de los espejos que bueno, redirigía semitransparente, que redirigía los láser que después se van a interferir. En la próxima transparencia voy a contar lo que es. Y a mí me gusta porque aquí tenemos una de las funciones de onda,
que generan dos agujeros negros que están orbitando y, como ven, aumenta la frecuencia de la onda hasta que colisione. Y esto que pusimos aquí no es una cosa dibujada, eso es lo que calculamos, y en ese momento era la simulación más larga que jamás se había obtenido. Hay unos 100 ciclos, unas 50 órbitas acá de los agujeros negros, bueno, ahora podemos hacer las cosas mucho mejor, pero en ese momento era el récord de las simulaciones. Y conecta un poco las computadoras a través de las funciones de ondas que genera con LIGO, parte del detector de LIGO, o la primera generación de LIGO. Resume un poco lo que vamos a contar, ¿no? Como ya dijo Rafael, spoiler alert de todo lo que voy a contar. Bueno, a ver si me funciona esto o no. Lo probamos si funcionaba. Vamos a ver. Al revés. A ver. Ahí está. Bueno, esto era un poco lo que les contaba. Esquemáticamente, cómo funciona LIGO, estos son los dos LIGO que están en Estados Unidos, como saben, en el sur de Estados Unidos y en el noroeste. Tienen 4 kilómetros de brazos donde se envía un láser que se separa en dos partes iguales, refleja y se conecta aquí. Por interferencia se pueden medir distancias muy precisamente. Hay uno similar de 3 kilómetros que está en Italia, que empezó a funcionar más tarde, ahora está funcionando junto con los detectores de LIGO. Y bueno, como digo, es el esquema que tiene, y lo que hacen las ondas gravitatorias cuando pasan por estos dos brazos de detectores, esencialmente distorsionan. Pensamos un círculo, por ejemplo, distorsionan en un sentido y después en el sentido opuesto, y tienen dos polarizaciones como tienen los fotones, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que detectar con una precisión jamás obtenida, que es una parte en 10 a la 21, ¿no? Digo, el ejemplo es la precisión que se necesita para medir el diámetro de un cabello de aquí a Alfa Centauri. A ver, vamos a ver si podemos dar esto. Ah, buenísimo. Bueno, ¿qué es lo que se sabía de agujeros negros antes de la primera detección de ondas gravitatorias? Por ahí me estoy repitiendo mucho con lo que ya todos vieron en otras charlas, pero déjenme ponerlos al día. Esto te da más o menos las masas en masas solares, y esto, cuánto se pueden detectar. Números simplemente de estrellas de neutrones. Tienen entre masas 1 y 2 y un poquito más de 2 masas solares. Y agujeros negros inferidos de algún modo en binarias y por materia que pasa de una estrella, digamos, regular a un agujero negro, podemos inferir agujeros negros en binarias de entre, digamos, 3, 4 masas solares y unas 20. Eso es lo que se sabía indirectamente de la existencia de agujeros negros
de tipo de masas solares, hasta una cincuentena de masas solares. En la primera observación de LIGO, que comentaba Rafael, empezó en el 2015, en septiembre 14 de 2015, se encontraron estos dos agujeros negros de alrededor de 30 masas solares que formaban un agujero negro de casi 70 masas solares después que colisionaron. Y después hubo otros dos casos menos masivos, que fue en la primera sección de observación. Entonces ya vemos que empezamos a detectar, ya el primer caso tiene agujeros negros que son mucho más masivos de lo que nosotros sabíamos indirectamente. En la segunda tanda de observación se observaron otros, en total una decena de agujeros negros binarios, siempre en este rango de masas. Bueno, no es casualidad porque en realidad el detector de LIGO tiene un ancho de banda en frecuencias que está apuntado alrededor de agujeros negros de algunas decenas de masas solares y terminan en menos de una centena de masas solares. O sea, eso es un efecto de a qué frecuencias y por lo tanto a qué masas de agujeros negros LIGO es sensible. A ver si pasamos a la próxima. Vamos para atrás. Vamos para adelante ahora. Ya la tercera secuencia de observaciones entre periodos de observación siempre se trató de mejorar. Se observa por, digamos, unos meses, un año, después se toma un periodo para tratar de mejorar el instrumento y después se hace otra corrida de mediciones y después se trata de mejorar de nuevo el instrumento y por lo tanto cada vez se miden más y más agujeros negros. Notablemente, la mayoría de los objetos que se observan son agujeros negros. Hay un caso de una estrella de neutrones, aquí, dos estrellas de neutrones que formaron un agujero negro al final, que fue en el 2017, es agosto 17 del 2017, y después algunos candidatos, un par de candidatos más que podrían ser estrellas de neutrones y estrellas de neutrones con agujeros negros, pero la gran mayoría son agujeros negros binarios los que se observan con los detectores. Y después esta es la 3A y la próxima sería la 3B. Como ven, sigue la tendencia de observar preferentemente agujeros negros de entre, digamos, 20 o 10 y 50 masas solares, que después al final forman un agujero negro casi del doble. La eficiencia de radiación gravitatoria es increíblemente efectiva en perder masa, pero a lo sumo, en mejores casos, alrededor del 10% de la masa se pierde en ondas gravitatorias. Así que esencialmente el agujero negro que se forma al final es casi el doble de los dos, menos el 10%. Bueno, aquí ya llegamos casi a un centenar de detecciones. Estos son los primeros tres casos, las ondas gravitatorias. Este fue el primer evento, como es muy masivo, entró muy poco en la banda de sensibilidad, por lo tanto vimos solamente la parte final de la fusión de los agujeros negros. Este es el menos masivo y por lo tanto entró mucho más. Pero la amplitud, como ven, esta fue muy grande, eso fue muy importante para que nosotros podamos decir que logramos detectar un sistema de ondas gravitatorias y que vienen de la fusión de dos agujeros negros. Esta es la visión completa. Una de las cuestiones que había es si los agujeros negros, cuál es el máximo de una estrella de neutrones, puede ser estable,
y cuál es el mínimo para formar un agujero negro, y si había un gap ahí, una región donde no hay nada, y bueno, se empezaría casi a llenar esa región, así que, bueno, no parece ser una cosa efectiva, pero está en cuestión. Esto no lo debieran saber, pero ahora ya casi tenemos 300 casos con la observación número 4, la sección de observación número 4. Y lo que es importante es que aparte de los dos LIGO que están en Estados Unidos y el Virgo en Italia, que les mostré, bueno, el GEO 600 es muy chico, es experimental, no llega a tener demasiada sensibilidad. Está en construcción una versión del LIGO para ponerlo en India, y los japoneses también tienen en funcionamiento, y lo están tratando de mejorar, a un detector que es Kagra, que está en parte bajo tierra, ¿no? Pero bueno, entonces va a haber una red de detectores de ondas gravitacionales, y eso resulta muy importante, como originalmente en LIGO, para decir que logramos la primera detección, fue muy importante tener coincidencia de los eventos de ondas gravitacionales en los dos detectores, porque así podíamos descartar que fuera un efecto local. Hay muchas, como saben, muchas interferencias y muchas falsas detecciones o eventos debido a microterremotos que ocurren constantemente en la Tierra, a bajas frecuencias sobre todo, y bueno, otros efectos de glitches experimentales. Hay muchos efectos que hay que descartar. Pero cuando se ve lo mismo en uno y otro observatorio separados a 2000 millas, bueno, se tiene un punto importante a favor de la detección. Para la primera detección fue muy importante, ahora regularmente, aparte mejoramos la sensibilidad, así que ahora regularmente se detectan la fusión de dos agujeros negros sobre todo, ¿no? A pesar que originalmente se pensaba que lo primero que se iba a detectar eran dos estrellas de neutrones binarias, porque se espera que haya mucha más cantidad de estrellas de neutrones binarias que agujeros negros binarios, por una cuestión de población de estrellas, pero resulta que nosotros podemos ver la fusión de dos agujeros negros a distancias mucho más grandes, entonces el volumen compensa y supera la población de estrellas de neutrones binarias. A ver. Lo que decía, que es importante tener muchos detectores, porque bueno, con dos detectores es para digamos, confirmar la coincidencia, confirma lo que detectamos, es algo físico, astrofísico, pero como ustedes saben, es importante para saber en qué dirección, son muy poco direccionales los detectores, en qué dirección vino la onda gravitatoria. Al menos necesitamos triangular, ¿no? Para encontrar la posición en el cielo. Entonces, por eso es importante tener el tercer detector Virgo, y si uno compara lo que sería con los dos detectores y compara con lo que serían con los tres, logra localizar en el cielo con mucha mayor precisión lo que es importante para tratar de identificar el origen de la fuente de las ondas gravitatorias, en qué galaxia vino, y de qué región del espacio podemos tratar de apuntar los telescopios de sensibilidad a ondas electromagnéticas, desde gamma, X, hasta ondas de radio, para poner junta la información de las ondas electromagnéticas y los
detectores de ondas gravitatorias. En general, para estas masas de agujeros negros, hay muy poca materia que llega, porque son binarias que han evolucionado por mucho tiempo y se han comido todos los agujeros negros, se han comido todo el material que podría haber quedado de la binaria original, pero por ejemplo en una estrella de neutrones es muy importante seguir simultáneamente en ondas electromagnéticas. Las sensibilidades, por lo menos el tercer run, en digamos, LIGO en Luisiana, en Hanford en el norte, y en Virgo, más o menos son estas. Como ven, es una parte en 10 a la 21, y en las mejores regiones se logra 10 a la menos 23, y depende de la frecuencia. Y estamos alrededor de 100 masas solares. Entonces, la binaria viene así, y acá la barrera está a bajas frecuencias, que es debida en gran parte a estos microterremotos que comentaba, y esto es un shot noise del láser. Esta barrera no deja ver qué pasó bastante antes de que la binaria sufriera la fusión. Entonces estaban muy separadas, están orbitando muy lentamente, muy baja de frecuencia, por eso no la vemos entrar bastante tarde, pero bueno, para las masas justas, como ustedes vieron, las ondas gravitatorias se pueden detectar hasta la fusión de los agujeros negros. Las nuevas generaciones avanzadas de LIGO van a lograr proyectar una baja global en la sensibilidad, con lo cual obviamente vamos a pasar de cientos a miles y mucha más información de la parte orbital de los agujeros negros antes de hacer la fusión. Y cuando vamos a los detectores de tercera generación, ya vamos a lograr bajar esta barrera de bajas. Pero estos ya son, en vez de 4 kilómetros, son 40 kilómetros de brazos, y van bajo tierra, van criogénicos, toda la tecnología nueva. El Cosmic Explorer es uno de ellos. Nos logra bajar la sensibilidad, sobre todo en la baja frecuencia, y nos permitiría tener una cantidad de información increíble. Estos son las últimas versiones de las curvas de sensibilidad, cómo se van bajando, como los japoneses están trabajando para bajarla, ¿no? Pero LIGO, los dos de LIGO y Virgo están ahí, están en muy buena situación. Así que al menos podemos triangular por ahora, y bueno, como decía, va a venir lo de telescopio, el detector en India, para complementar la localización, sobre todo en el cielo. Bueno, déjenme volver un poquito a lo que comentaba también Rafael, que era todo esto se empezó a detectar en el 2015, pero la cuestión de las ondas gravitacionales, históricamente, relatividad general, se fue convirtiendo, era una teoría más bien matemática, digamos, ¿no? Relatividad se hacía en departamentos de matemática, ¿no? Claro, utiliza geometría diferencial de Riemann. Marcel Grossman introdujo eso a relatividad, se lo introdujo esta matemática a Einstein cuando estaba en Suiza, y de ahí, bueno, como sabemos, Schwarzschild encontró una solución de un agujero negro no rotante, pero siempre se vio como una curiosidad matemática. No fue hasta los años 60 donde en realidad Roy Kerr encontró una solución de un agujero negro rotante. Y bueno, como sabemos, en astrofísica, en astronomía,
en el universo todo rota. Entonces ahí tenía visos de ser algo más representativo, de algo realístico, astrofísico. Y de hecho se conectó esa solución de Kerr en 1963. Roy Kerr, un profesor neozelandés. Roy Kerr encontró esa solución de un agujero negro rotante y se conectó con lo que se veía en ese momento, que eran los quasar, que eran objetos muy energéticos y muy compactos en el centro de ciertas galaxias activas, y por la energía que producían solamente se podían explicar con un agujero negro rotante. Entonces ahí empezó toda una conexión con la astrofísica, y se pasó un poquito de la matemática a la astrofísica, y en los años 80 ya Kip Thorne, Ray Weiss y colaboradores tomaron, en realidad es una idea, la idea de los láser, de los interferómetros láser, en realidad tuvieron los rusos, Braginsky, pero era la formación, la idea teórica. Entonces, Kip Thorne, Ray Weiss y compañía, lo que hicieron fue tomar esa idea, desarrollarla y proponer un grant, una propuesta a la National Science Foundation para construir ese interferómetro. Por supuesto, muchas decenas, millones de dólares durante muchos años fueron invertidos, centenares de millones de dólares, hasta tener éxito. En realidad, la primera generación del detector no logró detectar ondas gravitatorias, fue la segunda generación la que estuve haciendo una revisión en la primera parte de mi charla. Bueno, la cuestión es que gracias a eso, a ese interés de Kip Thorne y compañía, la relatividad general revivió y pasó de ser algo matemático a tratar de explicar astrofísica, ¿no? Entonces, bueno, uno de los problemas, obviamente, para LIGO es que las fuentes, una de las fuentes esperadas, son los agujeros negros y estrellas de neutrones binarias. Entonces ahí teníamos que ponernos a resolver las ecuaciones de campo de relatividad general, y la única forma de hacerlo es numéricamente. Y de los años 60, que los primeros intentos en una formulación numérica de relatividad general siempre conducían a divergencias bastante rápidas, no se lograba evolucionar ni siquiera media órbita, y que tenían inestabilidades de todo tipo, las formulaciones numéricas. Entonces llegó el año 2000, que era 2002, donde Kip Thorne reunió a todos los relativistas y les hizo una apuesta de que, como hacía casi 40 años que ese problema no lo lograban resolver, dijo: al final LIGO va a detectar primero las ondas gravitacionales de lo que ustedes van a lograr hacer la simulación. Entonces les hizo esa apuesta y dibujó así a mano, sabía que más o menos las ondas iban a ser así, incrementando la frecuencia, incrementando la amplitud en la parte, digamos, de mucha separación, porque es una parte post-newtoniana, y sabía que al final ibas a tener un solo agujero negro que puede vibrar en modos propios, digamos, a partir de distorsiones, pero en el medio dibujó así en mano, dijo: va a ser muy complicado, es una onda gravitacional muy complicada, que es lo que tiene que calcular la relatividad numérica. Bueno, nosotros tomamos la apuesta y 3 años después logramos resolverla. Y lo que es sorprendente es que 3 grupos lograron resolverlo en el segundo semestre del 2005. Después de 40 años de no resolver el problema, 3 grupos independientemente lo hicieron en diferencia de 4 meses. ¿No? Entonces, yo le escribí a Kip Thorne, bueno, tarde, porque después logramos hacer simulaciones más genéricas, con espines y masas no iguales, una cosa. Escribí a Kip Thorne diciendo: bueno,
tenés que conceder porque ya, ahí está las soluciones. Eso fue en el 2008, 2009, cuando hicimos lo más genérico. Pero bueno, la cuestión es que logramos hacer las simulaciones y logramos predecir esas ondas, cómo iban a ser, y no eran complicadas como decía Kip Thorne, así como el dibujo a mano que había hecho, son muy regulares, y esto fue lo que nos dio nuestra simulación optimizada al primer evento. El primer evento, como ven en gris, está superpuesto el ruido del detector, pero se ve la onda claramente y bueno, se pueden hacer métodos estadísticos para mostrar que más allá de 5 sigma, esto viene de 2 agujeros negros. O sea, nosotros logramos predecir este problema 10 años antes de que fuera detectado. Este es otro evento, el primero de la segunda tanda de observaciones que también reprodujimos, ¿no? En ese momento ya era una cuestión muy aceptada, que íbamos a seguir detectando la fusión de agujeros negros y venían, o sea, yo siempre digo que la importancia de este primer evento de ondas gravitatorias fue doble, porque no solo detectamos fehacientemente la existencia de ondas gravitatorias, sabemos también exactamente de dónde vienen de la fusión de 2 agujeros negros. Entonces, detectamos por la primera vez ondas gravitatorias y detectamos por la primera vez 2 agujeros negros fusionándose. Entonces, es una doble importante primera detección y confirmación también de la relatividad general en una región de campo intenso donde nunca había sido testeada. Cualquier otro modelo te da que esto explota o es así, pero nosotros la amplitud la predijimos cómo se iba a comportar de esta onda con muchísima precisión, como digo, ajusta, no me acuerdo si era 5.3 sigma, una cosa muy fuerte. Bueno, también lo hicimos para otros eventos, como decía. Después lo hicimos para todos los eventos de la primera y segunda tanda de observaciones y encontramos otros 3, en realidad revisamos otros 3 que habían encontrado en Princeton, nuestros amigos Roulet y Saldariaga, y nosotros los confirmamos y los mejoramos los parámetros, porque es un problema inverso, ¿no? O sea, vos ajustás la mejor función de onda y ves cuáles son los parámetros de la binaria, las masas, los espines, que produjeron esa onda gravitatoria. O sea, ahora ya tenemos catálogos de ondas gravitatorias, tenemos todo un catálogo para utilizar como templates, como modelo de ondas gravitatorias para ver cuál es la que ajusta más a cualquier evento que suceda en el futuro, o bueno, vamos a revisar los del pasado y mejorar los parámetros con respecto a modelos fenomenológicos que usan en primera instancia el LIGO. Nosotros con relatividad numérica proporcionamos soluciones exactas dentro del error numérico a relatividad general, no modelamos necesariamente. Bueno, las cosas nuevas que le quería contar, perdón que ya me llevó tanto tiempo la introducción, es una curiosidad, que empezamos, bueno, les cuento, excentricidad, obviamente, no, vamos a volver a Kepler, ¿no? Kepler insistió que las órbitas de los planetas no eran circulares y se movían en una esfera de cristal, sino que podían ser deformadas en órbitas elípticas. Cuando uno mira el caso ya de relatividad,
por ejemplo, el caso de Mercurio, logra explicar la precesión de esta órbita elíptica, pero cuando uno va más allá y no solo tiene campo gravitatorio, bueno, se desvía del campo newtoniano, sino que también tiene dinámica del campo gravitatorio que permite emitir ondas gravitacionales, la órbita se va encogiendo, ¿no? Entonces, es muy difícil pasar de aquí a definir una excentricidad efectiva cuando hay radiación. Pero bueno, igual uno puede insistir en tratar de medir eso de algún modo como una desviación de lo que se espera, que es debido a las ondas gravitatorias, la, la última parte de la casi fusión de los agujeros negros se hace en órbitas cuasi circulares. Se circulariza debido a la radiación gravitatoria, la órbita de los agujeros negros tiende a ser circular. Si son muy excéntricas, las ondas se ven muy distintas con respecto a lo que les había mostrado antes, ¿no? Cuando se acerca, acelera y después va más lenta y después se acelera y va más lenta, son estos latidos, ¿no? O sea, esto es lo que no se esperaba que se viera en las ondas gravitatorias. Y yo fui muy me costaba aceptar que, por ejemplo, en este evento nosotros lográbamos tener más probabilidad ajustando una órbita muy excéntrica de los mejores casos que teníamos con cero excentricidad. Yo la verdad que traté de buscar por todos modos cómo ajustar algo que no fuera excéntrico, pero bueno, me tuve que rendir ante la evidencia. Entonces publicamos este artículo con un grupo de Florida que hizo la parte también de conexión con LIGO para tener cosas independientes y logramos bueno, ajustar algo con mucha excentricidad, lo que nos llamó mucho la atención, porque ¿cuáles son los procesos por los cuales uno puede tener mucha excentricidad? Aparte nos dio bien, si uno la asocia con un hecho electromagnético, si la binaria estaba justo en un disco de acreción de un objeto supermasivo y teníamos distancia independiente, podíamos estimar incluso la constante de Hubble. Hay muchas aplicaciones que yo no voy a comentar, mucho más, de la distribución de agujeros negros con efectos cosmológicos. Como decía, este primer evento de una binaria excéntrica me parecía muy raro, entonces nos pusimos a estudiar con un profesor, Richard Shaughnessy, y estudiantes en RIT. Otro caso que también nos da mucho mejor ajuste con excentricidad que con no excentricidad. Hicimos las simulaciones numéricas y hay otros casos que resultan interesantes para ajustar. Esto es una distribución de probabilidades que nos da mucho más probable que tenga una excentricidad de 0,2 que de 0. El ajuste sí es muy ruidoso, pero estadísticamente tiene muy buen peso porque es hay 10 ciclos orbitales, entonces aunque no se vea así a ojo, estadísticamente tiene mucho más peso el caso excéntrico que el no excéntrico. Entonces ya hay 2 casos confirmados y hay más casos en sospecha. Esto es una cuestión bastante interesante desde el punto de vista astrofísico, porque ¿cuáles son los escenarios que pueden conducir a agujeros negros a hacer una función muy cerca de la fusión, llevar excentricidad? Porque, como digo, la excentricidad se radia junto con las ondas gravitatorias, la energía que lo hace comprimir la órbita. O sea, cuando eran separados, más separados,
los agujeros negros tenían incluso más excentricidad de lo que nosotros medimos ahora. Entonces, ¿cuáles son los procesos que pueden conducir, cuáles son los escenarios que pueden conducir a este tipo de binarias de agujeros negros? A ver, ¿qué tengo acá? Entonces, nosotros lo que estudiamos, por ejemplo, uno de los escenarios es encuentros, lo llamaba en broma, Close Encounters of Three Black Holes, jugando con la película, ¿no? Encuentros cercanos del tercer tipo, yo les decía encuentros cercanos de 3 agujeros negros. Entonces, resulta que si un agujero negro sí estaba circular, pero pasa un agujero negro, un tercer agujero negro cerca del sistema, le da un tirón a uno de los agujeros negros y le genera excentricidad. O sea, estos agujeros negros podrían ser, con excentricidad, podrían ser consecuencias de estar en un cúmulo de estrellas o de agujeros negros muy compacto. La otra cuestión sería materia, acreción, que deformara un poco la órbita. Pero es interesante que sigan saliendo estos objetos porque aparentemente son más frecuentes de lo que nosotros esperábamos a priori. Así que es algo que estamos investigando, que nos llama la atención. Y bueno, es algo que les quería contar, ya que ustedes en distintas áreas de astrofísica pueden conectar con algo de estos escenarios. Sí, esto contaba, ¿no? Como estas son todas distintas binarias y pasa el tercer agujero negro. Estas son las trayectorias en el plano. Tenemos 3 artículos que hicimos ya sobre este tema y lo bueno es que se pueden hacer las simulaciones y explorar un poco esto. Obviamente el espacio de parámetros es mucho mayor ahora y es difícil sacar conclusiones generales, pero logramos hacer escenarios donde se produce esta excentricidad antes de la fusión de los agujeros negros. Bueno, quería un poquito moverme hacia las conclusiones de lo que les contaba, que LIGO y CAGRE, estos observatorios que ya tenemos en funcionamiento, tienen una frecuencia de una decena de hertz a un par de centenas de hertz, y por lo tanto son sensibles a binarias que tengan, digamos, entre unas pocas decenas y pocas centenas de masas solares. Pero sabemos que hay agujeros negros de todas masas posibles en astrofísica, en centros de galaxias, bueno, como nuestra propia galaxia, con 4 millones de masas solares, o en galaxias mucho más masivas, con miles de millones de masas solares. Y para eso necesitamos nuevos detectores, completamente el equivalente de los brazos tiene que ser muy grande. Entonces, por eso está LISA, que va a ser en el espacio, que tiene 3 spacecraft, 3 naves espaciales con lasers que van Sagnac effect, volver el láser en un sentido y en el otro. Y tiene separación del equilátero, del triángulo equilátero, de unos 5 millones de kilómetros. Y por lo tanto, de 4 o 5 kilómetros a 5 millones de kilómetros logramos bajar 6 órdenes de magnitud para detectar ondas gravitatorias y objetos tipo el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Bueno, como una binaria, ¿no? O sea, cuando las galaxias sabemos que durante la edad del universo han colisionado 2 o 3 o 4 veces, y si las galaxias tenían agujeros negros en el centro, podrían formar estos agujeros negros binarios que LISA en el espacio puede observar.
y después el caso de miles de millones de masas solares, ya es una separación que va más allá de la sensibilidad de LISA en espacio. Entonces tenemos que utilizar distancias ya galácticas de nuestra galaxia. Para eso utilizamos los pulsars de milisegundos, que son muy estables, son pulsars viejos, reciclados, muy estables. Son relojes naturales muy estables, con 12 decimales, y los pulsos, en vez de llegar regulares, llegarían atrasados o adelantados si una onda gravitatoria pasa entre nosotros y el pulsar. Entonces utilizamos esos pulsares como brazos, digamos, de estos detectores, y nos permite ser sensibles ya a distancias de parsecs y por lo tanto a masas solares, esto serían nanofrecuencias, nanohertz, frecuencias de nanohertz. Esto nos lleva a tener sensibilidades a, como decía, los agujeros negros más masivos del universo. Esto sería LISA, que estaría orbitando. Esperemos que en 10 años se logre poner en órbita. Ya un prototipo fue probado con mucho éxito, dando resultados mucho mejores de los que se esperaba. Y LISA estaría en órbita solar, no órbita terrestre, sino 20 grados atrás de la órbita, siguiendo a la órbita terrestre, o sea, más allá de la Luna y de la Tierra para no ser perturbada. Más tenemos. Bueno. Para eso también la relatividad numérica necesita, es un nuevo desafío para la relatividad numérica, porque LISA sería sensible a objetos que caen, por ejemplo, en el centro de la Vía Láctea, y los agujeros negros son, como vimos, algunas decenas, algunas centenas de masas solares cayendo en 4 millones en ese caso, de masas solares. Entonces la relación de masas es de 1 a 1000, digamos, y por lo tanto necesitamos resolver una nueva escala de distancias con relatividad numérica, lo cual es muy difícil, pero nosotros probamos que nuestras técnicas pueden llegar y se pueden escalear hasta pequeñas masas. Este es un trabajo que hizo una estudiante de doctorado, estaba un agujero negro que era 128:1, lo tuvo que en realidad hacer más grande, representarlo más grande de lo que era. Esto representa un poco la curvatura del agujero negro masivo, y hicimos varias órbitas, probamos que lo podíamos hacer con mucha precisión, que los resultados convergían, y que, digamos, es muy costoso. Esta simulación llevó meses en una computadora, en las computadoras que les mostré al principio de mi presentación, pero eventualmente va decayendo la órbita del agujero negro, y ahí le pegó, y bueno, eventualmente queda un agujero negro de Kerr que no radia más. Esto, como decía, ya lo hicimos en el 2020, esa fue la tesis, una parte de la tesis de doctorado de este estudiante. Estas eran las ondas escaladas, como digo, de 15:1, 32, 64 y 128:1, como se ven. Y bueno, todo lo que pudimos verificar funcionaba, y ahora el nuevo desafío que nos tomamos fue seguir de 128 a 256, a 512, a 1000, 1000:1, a ver si podíamos escalar eso. Y logramos hacer estas simulaciones y verificarlas con métodos perturbativos, o sea, nuestras técnicas numéricas aguantan poniendo más niveles de refinamiento. Llegamos a 18 niveles de refinamiento en las Adaptive Mesh Refinement, refinamientos de la grilla. 18 niveles, cada nivel va 2 veces más resolución que el anterior.
y logramos bueno, ver cómo se acumulaban los resultados con respecto al caso perturbativo, que sería la relación infinitas masas. Así que estamos muy satisfechos. Ahora, bueno, hay que optimizar para generar muchas más de estas simulaciones y, bueno, seguir produciendo. Tenemos la ventaja que LISA no vuela hasta 10 años, entonces podemos acumular por 10 años nuestras simulaciones para tener predicciones muy precisas e identificar esas señales. Les agradezco mucho por la atención y encantado de responder sus preguntas. A ver, sin mirar en el teléfono, ¿quién puede traducir eso? Pero no, si hacen Google, pierden. A ver, ¿nadie estudió latín? Sapiencia, sabiduría, duce, conducir a los astros. Ad astra per aspera, ¿no? También el más conocido, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Aprobado. Los demás todos reprobados. Pero había una frase de Borges al principio que no leíste. Yo no llegué a casi a leer. ¿A Borges? ¿Cuál fue? ¿Para qué generar laberintos si el universo ya, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. El universo ya es uno de ellos, sí. Sí, esto me parece que es de el jardín de senderos que se bifurcan, puede ser. Tomado del jardín de senderos que se bifurcan. Sí, yo soy un gran admirador de Borges. Sí. Cuando mostraste la necesidad de varios observatorios para poder ubicar en el cielo la fuente, las contrapartes, Sí. veo que en general los observatorios tienen una dispersión muy buena en el sentido este-oeste, pero norte-sur estamos bastante mal. Supongo que eso te genera esas regiones de confianza medio alargadas. La pregunta es si hay algún proyecto para construir algo de este lado del Ecuador. No que yo sepa. Realísticamente, nosotros ya estamos más para la cuestión de proyectos que ya son cualitativamente superadores de lo que tenemos, en vez de seguir ajustando y mejorando lo que ya tenemos. Entonces, para eso necesitas pasar un orden de magnitud de 4 kilómetros a 40 kilómetros. Y obviamente presupuestos de centenares de millones de dólares. Se dio así. ¿Quién lo podría hacer? Argentina seguramente no. Tiene kilómetros, pero no dólares. Sudáfrica, no sé, porque ya se gastaron todo lo que tenían en radioastronomía, claro. Sí, GSN, SK. Y bueno, los australianos por ahí. Sí, bromeaban porque decían, aclaraban que el observatorio de India, dice, miren que no está en el hemisferio sur India. Aclaraban para, perdón, los estadounidenses. Pero sí, la cuestión es que, a diferencia de la astronomía electromagnética, estar en el norte o en el sur no es tan crucial, porque nosotros podemos ver las ondas gravitacionales que pasan del otro lado de la Tierra. Entonces, que estén abiertos ahí o que estén acá, bueno, es un poco como si estuviera acá arriba. Está bien, hay tiempo de vuelo distinto, y eso es una de las cosas importantes para la primera detección. También que el tiempo de vuelo de entre un detector y otro detector a 2000 kilómetros fuera dentro de los, no me acuerdo si eran 10 nanosegundos y resultó 7 nanosegundos. Entonces, la onda efectivamente pasó primero por un detector y después por el otro. Pero sí, la idea de tener una red es más en lo inmediato, y ya después se está hablando de este Cosmic Explorer en Estados Unidos y el Einstein Telescope en Europa.
Y bueno, después sería una generación intermedia Cagra cuando vayan a la mina de Camiocande, parte de un brazo, y utilicen criogénicos para la parte de detectores, ¿no? Entonces, sí, se está pensando un poco en el próximo paso, siendo algo nuevo cualitativamente que cuantitativo. Perdón, la respuesta larga. ¿Alguien más? Sí, los estudiantes sobre todo, por favor. Hola, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el criterio para elegir los targets? A ver, me decís algo más que interpretás como targets. Claro, ¿cómo saben a dónde apuntar el interferómetro? ¿Cómo saben en No, dónde no puede se llegar a apunta, pasar? no es steerable, está, está enterrado. Hay Ah, dos tubos de 4 kilómetros sobre el terreno. Y bueno, va girando la tierra como vos quieras, pero no se apunta a ningún lado, se detecta. Y después, por triangulación, podés ver de dónde vino. Pero no es apuntable. ok, Es como gracias. si tuvieras tu telescopio, pero no se puede mover, es fijo y no se puede mover en ninguna ni ascensión recta ni declinación, y donde le das al cenit y se va moviendo con la Tierra, va apuntando a distintas partes del universo. Sí. Ok, y la segunda es, una vez que se detecta una onda gravitacional, ¿es posible determinar la distancia Sí, del... muy buena pregunta. Es una de las virtudes de la detección de ondas gravitatorias y de tener otro sistema distinto, es que como nosotros podemos modelar muy bien las fuentes, entre una de las cosas que modelamos, o entre uno de los parámetros que ajustamos, está la distancia. La distancia te da la amplitud de estas ondas con las cuales se detectan, y después, bueno, con la progresión podemos definir un poco las masas. Y bueno, esencialmente la relación entre la masa total y la distancia, bueno, es una regla inversa. No es como las ondas electromagnéticas que nosotros medimos energía. LIGO mide separaciones, son strain le llama, y mide distancia. No depende con la distancia al cuadrado, depende con 1 sobre la distancia. Entonces podemos medir la distancia bien, que es un gran complemento para, obviamente, astronomía, que medición de distancia es uno de los principales problemas básicos que tiene astronomía, estimación de distancias. Esto viene con una buena medida de distancia. Es pobre en localización en el cielo, como decíamos, no es muy buena la locación, porque mejor acaso te dice, bueno, está en algo del tamaño de la Luna, ¿no? Monstruoso para astronomía óptica, pero es buena para distancias, ¿no? Los errores pueden ser un 10%. Bueno, dependiendo del caso, bueno, dependiendo. A veces cae a un ángulo muy sensible, pero si tenés 3 o 4 observatorios, estás muy bien con la distancia. Este primer evento, por ejemplo, estaba a 400 gigaparsec. Okay, muchas gracias. A ver. Creo que lo acabas de responder, pero para hacer el match filtering, ¿alcanza solo usando simulaciones numéricas o lo complementan con modelos analíticos? Sí, nosotros lo que probamos en nuestros artículos es que no dependemos de ningún modelo analítico. Lo podemos hacer solamente con simulaciones numéricas para tener una primera idea, y después podemos apuntar nuevas simulaciones, targeted en otro sentido, apuntar las simulaciones en el espacio de parámetros para hacer más fino y mejor el ajuste, que es lo que hacemos ahora regularmente. El LIGO usa
cosas semianalíticas, empíricas, para hacerlo rápido y tener una idea de detección, no detección, esas cosas. Fue una mala política de LIGO no haber incorporado relatividad numérica desde un principio. O sea, relatividad numérica lo tuvimos que imponer por sus virtudes propias. El comité ejecutivo del LIGO había tomado una decisión de no considerar relatividad numérica y fue un error muy grave. Pero bueno, lo logramos curar en extremis con el primer artículo y hacer las simulaciones suficientemente rápidas para que salieran en el primer artículo. De hecho, no hay modelos, hay simulaciones numéricas. Ok, gracias. Bueno, Gracias. que no los intimide mis largas respuestas. Por favor, encantado de responder a todos los chicos y le tomo todo el tiempo. Al contrario, nos motivan. Ya que hablaron de la distancia, ¿cuál es el límite de la sensibilidad para la distancia? O sea, ¿qué volumen del universo más o menos puede censar actualmente el LIGO? Sí, eso va cambiando. Como dije, era 400 mega, 1 gigaparsec, creo que estamos bien, y quizás un poco más ahora con las nuevas sensibilidades que van bajando. Lo que pasa es que también LIGO, como esperaban medir estrellas de neutrones, las distancias a la cual son sensibles las ponían en función de estrellas de neutrones, que por ahí eran 10 veces más cercanas que las que podemos ver agujeros negros ahora. Pero sí, es una porción donde ya empieza a ser interesante, digamos, desde el punto de vista cosmológico, cercano. Entender un poquito la distribución de materia oscura y algunos efectos digamos, que pueden ayudar observacionalmente a la cosmología. Preguntaba, a mí me interesa particularmente la posibilidad de hacer estudios poblacionales de los posibles progenitores, ¿no? Claro. En ese sentido, muy diferente si uno puede ver hasta 100 megaparsec, 1 gigaparsec o mucho más allá. Sí, sí, sí. Está este chico que lo puse, tiene oficina al lado de la mía, que somos colaboradores, que es Richard Shaughnessy, que es especialista en población, tratar de inferir distribución de poblaciones con las observaciones. Incluso bromeábamos porque con la primera detección de la binaria Neutron-Star en el 2017, ya con una observación ya hacían distribuciones, estimaciones de distribuciones, de densidad, esas cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo con agujeros negros sí. Spoiler alert, los agujeros negros sí podrían contribuir a la materia oscura, pero no son suficientes para explicarlo. No son ni siquiera la principal parte. Una pequeña parte puede ser, pero bueno, ahora como digo, digamos, el crecimiento del número de eventos es muy rápido, ¿no? Ya estamos en 300. Ahora, LIGO creo que va a observar hasta el 18 de noviembre de este año. Ya estamos acumulando todavía datos. Y después se toma un pas de un par de años para mejorarlo. Ya después hablamos del 2027. Van a ser el quinto run. A ver, sí. Gracias. Bueno, estuvo muy buena la charla, gracias. Y quería preguntar si con este tipo de tecnologías e interferómetros que se están usando actualmente, ¿es posible medir ondas gravitacionales primordiales o para eso se necesita otro tipo de
de tecnología y también, bueno, los métodos numéricos que vos utilizás. Esa es mi pregunta. Está muy buena esa pregunta. Hay un grupo desde el principio del LIGO, hay muchos subgrupos especializados en distintas fuentes o distintos métodos para analizar datos, y uno de ellos es precisamente el fondo de ondas gravitatorias, que como vos sabés es súper interesante desde el punto de vista cosmológico. Hasta ahora no da para decir que se puede detectar algo, no sabemos hasta qué límite tenemos que bajar esto, pero sí se está buscando. No es con los métodos numéricos que yo hago, porque los métodos numéricos míos son específicos de binarias que sobresalen, ¿no? O sea, el tipo cosmológico esto es como la radiación de fondo de 3 grados, ¿no? Pero el equivalente cosmológico, y obviamente es entre un segundo del Big Bang, así que es súper interesante. Pero sí, todavía no, y no sé cuánto más va a llevar, pero hay gente constantemente tratando. Porque este tipo de interferómetro, ¿no? De Michelson, mide ondas sin importar si vienen de colisiones o si son ondas primordiales, o sea, no está preparado para medir únicamente ondas gravitacionales que provienen de colisiones, ¿no? En principio No, podría ser tiene cualquiera. una banda de sensibilidad, como lo que digo, a lo que va cuál va a ser sensible. Estoy andando para el otro lado. A ver, le vamos a dar con esto porque. Perdón. Ahora funciona el pulgar. Bueno, ahí estoy acá. Bueno, repetime qué es lo que querías. Si se puede medir con el mismo interferómetro de Michelson ondas primordiales, o está más bien preparado para este tipo de ondas que provienen de colisiones de agujeros negros, o se debería cambiar directamente la tecnología con la que se mide. Bueno, como decía, somos sensibles a esta banda de frecuencias. Claro. Y después, si es un señal que sobresale, que se ve a ojo, como resultó por la gran fortuna de la primera detección, pero si no, tenés que extraerla de ruido y necesitas algún template, algún modelo para extraer eso del ruido, ¿no? Tenés que modelarlo eso. Entonces esa parte sí, los datos no, bueno, estos son resonancias, problemas, ¿no? Pero bueno, en principio estos son los datos, estas son las frecuencias a las cuales puede haber ondas, puede haber cosas que podés extraer. Entonces, eso depende de un poco el modelo que vos pongas para extraer el tipo de fuente que te interesa. Nosotros nos interesaba agujeros negros, entonces los modelamos y sabíamos qué buscar. Claro. Los fondos son, en realidad es un fondo, es una especie de barrera así, típica, que tiene una dependencia con una potencia, ¿no? Un fondo de ondas, sería una línea así. El error está por abajo, pero si vos tuvieras algo muy grande sería como una línea así, casi continua de frecuencias, y que no baja, o sea, vos bajás la sensibilidad del detector y esta línea sigue ahí.
No la podés bajar porque entonces es una señal, ¿no? Entonces, bueno, y hay estimaciones más o menos qué potencia del espectro tiene esas oscilaciones primordiales, entonces podés buscar esto. Pero todavía el problema es que tenemos acá esta barrera. Acá ya estamos hablando de otra cosa, acá sí. Con esto que tienen Cosmic Explorer, ya interesante. Advance, no sé. Por ahora no. Advance podría ser. Advance en unos pocos años y acá estamos hablando de nuevo, 10 años. Tengo dos preguntas. Una es yendo a esto que estás contestando recién. ¿Qué es lo que le da el ancho de banda al detector? O sea, ¿qué es lo que caracteriza eso? Esa, uno. Bueno, la frecuencia característica es la distancia, ¿no? La inversa de la distancia de la cual rebotás los láser. En realidad no lo rebotás una vez, lo rebotás cientos de veces, ¿no? Para tener una distancia efectiva. Después, aquí es los ruidos son los que te matan, ¿no? O sea, como decía, acá tenés micro oscilaciones, tenés una tremenda amortiguación de los detectores, son sofisticadísimas, pero no logran más que esto. Okay. Y después acá tenés shot noise del láser. El láser cuando le pega a los espejos tiene un ruido, tiene oscilaciones. Estuvieron buscando cómo colgarlos con sílica y por supuesto los tubos están todos en vacío. Es todo un arte porque recuerden que es el experimento por lejos, más sensible que jamás diseñamos, ¿no? El cabello de acá a Alfa Centauro. De hecho, sabía que les interesaba, en algún momento les interesaba a la gente que les interesaba mucho la parte de aislamiento de los detectores a gente como un producto byproduct tecnológico, ¿no? Para utilizar mesas de producción, por ejemplo, de microchips mucho más pequeños, más estables. Que aparentemente, digamos, estas vibraciones de tu mesa de producción te limitan el tamaño de los que puedes hacer, los microchips. Y había empresas interesadas en esta tecnología de aislamiento. Y otro par de cosas también que interesaba, llamó la atención porque, claro, una cosa que rompió por muchos órdenes de magnitud el récord de sensibilidad, ¿no? Claro. La estabilidad de los láseres, por ejemplo, una cosa que se desarrollaron, era muy importante. En los programas, incluso gente les interesaba este método de aislamiento, incluso para autos de carrera. Hubo todo tipo de gente interesada en esta tecnología. Perfecto, sí. Que yo me acuerdo, eso fue hace 10 años. Después no seguí mucho más eso. Sí, perfecto. Sí, la pregunta iba justo a ver si es que para mejorar o para cambiar el ancho de banda que uno quiere necesita armar todo montaje distinto o si es que... Tenés que ir a otras cosas, como lo Claro, que decía de LISA en espacio, porque es la distancia característica entre los brazos. Total. Entonces tenés que ir a LISA de espacio o con Pulsar, que ya es un detector de tamaño galáctico. Total, sí. ¿No? Y, por ejemplo, las barras, si vos tenés barras, como los primeros intentos de ondas gravitacionales fueron barras, con mediciones cuánticas, esas cosas, entonces estaban a muy alta frecuencia, porque las barras tienen ese tamaño característico, de metros, en vez de kilómetros. Eso es lo que te determina, digamos, dónde va a caer, después cuán ancho. Hay formas de hacerlo, hay formas de modificar el detector. Había una forma de modificar el detector tal que
se hiciera más fina esta sensibilidad y se bajara a una cierta frecuencia, se bajara a hacerla más fina y más profunda. Pero esto es lo más efectivo, como preguntaban antes, podés tratar de buscar otras fuentes. Claro, sí. Y la otra pregunta que tenía, que tal vez es muy básica, pero es cuando vos hablás de varios detectores para mejorar la localización del evento, ¿esa localización es solamente angular o de alguna manera también con eso se estima la distancia a la que está? ¿Se entiende la pregunta? Sí, lo de la triangulación es angular, ayuda en el sentido de que ahora tenés 3 detecciones para ajustar tu modelo 3 veces, digamos, te baja el error del ajuste, pero la distancia es por la amplitud de la onda. Perfecto. ¿Eh? La amplitud de la onda. El H sería. Sí, H. sí, cuán grande es la oscilación, te da la distancia. Porque si a vos ajustás, ¿cuántos son? 7, 8 parámetros intrínsecos de la binaria y también tenés 7, es la distancia, la orientación de la binaria y la locación en el cielo. O sea, ahí tenés otros 6 parámetros extrínsecos para ajustar. Pero los podemos hacer. O sea, nosotros lo hicimos, LIGO los hace regularmente y nosotros lo hicimos con nuestras simulaciones numéricas solamente. Así que se puede hacer y se puede ajustar muy bien. Creo que tenía una pequeña cosa acá. ¿Yendo para atrás o para adelante? Para atrás. Fenómeno. Ves que nosotros estos son numéricos. Simplemente acá no hay modelos ni nada. Son numéricos. Nosotros logramos ver dónde está el cielo, cuál es la inclinación de la binaria y cuál es la distancia. ¿Ves? Los puntos son nuestras simulaciones y ahí está el 90% confidence limit, límite de confidencia, de confianza. Perdón, recién bajé del avión. Perfecto. Gracias. Sí, ahí había una. ¿Con qué precisión angular se puede determinar la posición con triangulación? No es muy buena. Mirá qué tamaño enorme del cielo. Muchísimos grados. No sé, 200 grados cuadrados, a veces 1000 grados cuadrados. Si tenés suerte y lo detectan los 3, bueno. A ver si tenemos un ejemplo de detección de los 3 casos. No sé si estaba acá. No, estaba más adelante. Bueno, a menos que sea multi-messenger, porque entonces ahí es lo que combinás, ves cómo son enormes. Pero si tenés estrella de neutrones o hay materia, entonces vos lo podés identificar con telescopio regular o radiotelescopio o X o lo que sea, en electromagnético y tenés una localización buenísima en el cielo. Y bueno, ahí tenés la astronomía multimensajera que te permite combinar lo mejor de las dos técnicas. Sí, mi charla mañana en el Observatorio de La Plata va a ser más sobre astronomía multimensajera. Acá me reservé más para la parte de relatividad numérica, para variar un poco las charlas. Muchas gracias. ¿Sí? Sí.
Sí, dice, quisiera consultar cuál es la tasa de eventos que detectan los interferómetros hoy en día y si hay perfiles que todavía no puedan ser descritos por los templates total o parcialmente. No sé bien lo que es tasa de detección, pero bueno, como no nos está escuchando nadie, puedo decir que hasta ahora hemos detectado casi 300 eventos en todas las acumulados, pero bueno, cambia la tasa de detección, obviamente. O sea, las primera tanda de observaciones fue, me acuerdo, 8 meses y detectamos 3, y después la segunda tanda detectamos 10, y después detectamos 90, y bueno, ahora detectamos, como va bajando la sensibilidad, o el ruido, aumentando la sensibilidad, claro, enseguida crece mucho porque crece con el volumen, ¿no? O sea, estamos incrementando el volumen del universo al cual somos sensibles, entonces va con el cubo de lo que mejoramos. Así que bueno, digamos, la tasa sería con el cubo de la mejora de la sensibilidad, por ejemplo. Hay métodos mucho más sofisticados de mi explicación súper simple. Y la segunda parte de la pregunta era... Si hay Estoy como perfiles... Adorni, me olvido de la segunda parte y la tercera parte de la pregunta. Me tienen que hacer una a la vez. Si hay perfiles que todavía no puedan ser descritos por los templates total o parcialmente. Buena pregunta. Hay grupos de búsqueda de eventos que no sean modelados. Unmodeled. O sea, aparte de todo lo que nosotros modelamos, que somos muy sensibles, se buscan cosas, eventos que salgan con una buena señal ruido, independientemente del modelo que se use para detectarlos. Son menos sensibles, pero en principio salen. Que yo sepa, no hay ningún caso de... Bueno, claro, lo que pasa es que si es algo extravagante, bueno, hay que ver si no fue un glitch en el detector o qué fue, ¿no? O sea, tendría que ser algo que sobresalga bastante para entender. Lo que también se busca son desviaciones. Hay otro grupo especializado y muy sofisticado de buscar desviaciones a la relatividad general. Entonces, esto sería lo que vos podés modelar con relatividad general y después parametrizás desviaciones a la relatividad general. Y todavía no hay nada concreto respecto de esto. Obviamente sabemos que la relatividad general no puede ser la teoría final, pero hasta ahora no hemos probado que falla en nada. De hecho, como decía, haber predecido, o sea, el valor obviamente de una teoría cuando predice que cuando explica posteriores es distinta, pero nosotros predijimos con 10 años de anticipación que la onda iba a ser así. La relatividad general predijo que iba a ser así y se observa así. Así que es muy fuerte confirmación de la relatividad general en campo intenso, pero aún así seguimos buscando desviaciones y claro, cuando tengamos el Cosmic Explorer, que va a ser no sé, 10, 20 veces más preciso de lo que logramos hasta ahora, y cuando LISA sea 1000 veces más preciso de lo que logramos hasta ahora, algo puede empezar a saltar. Ahí eso sería realmente lo que tendría un impacto para la física teórica, gran impacto. Hasta ahora el principal impacto es astrofísico, claramente, ¿no? Pero para la física teórica el gran impacto sería empezar a ver dónde empieza a fallar la relatividad general. Bueno.
Gracias a todos. Sí, sí. Hasta que se me acabe la voz. Mañana será otro día, como decía mi papá. Llevo esto, si no me lo olvido, para mañana. Gracias por el support técnico.